El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante importante dentro del área de los juegos y es cómo controlar la instancia de los objetos. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es definir elementos de manera estática en nuestro nivel, donde pues definimos posiciones específicas para cada uno de ellos. Nosotros podemos utilizar algunos elementos de programación, de lógica, que nos faciliten el proceso de crear, por ejemplo, hordas de enemigos, por ejemplo, si queremos instanciar props para el jugador, que él recoja elementos para su inventario y demás, todo esto lo podemos llevar a cabo. En Unity tenemos un método de instanciación o que nos permite instanciar ese objeto. Para esto necesitamos tener prefabricados. Entonces vamos a ver, a recordar los prefabricados. Vamos a ver bastante código el día de hoy. Necesito que estén muy atentos a la explicación, a pesar de que el código se los comparto ahí por el Notion, pues hay varias cositas que se deben tener presentes. Y esto pues también lo deben aplicar a su proyecto. Recuerden que cada vez que vemos acá una contenido, pues ese contenido es directamente aplicable a su juego. Un segundito abro por acá. Respecto a la tarea, ¿se puede revisar en algún momento después? Es que a veces me generó un bucle que no se puede Pues el plazo estaba hasta ayer, ¿no? Hasta ayer o hasta hoy. No, pues ya lo que subieron, lo subieron. Sí, pues ya si lo quieren mejorar para trabajar en sus juegos, lo pueden hacer. Le quieres comentar algo. Lo que es que también ten en cuenta que nosotros tenemos el control de redes en la casa, entonces pues yo lo programo, no tuve control de redes, se fue con el teclado. O sea, no tengo control de redes como todo. Pero ustedes pueden venir aquí al laboratorio, espacios. De igual manera, pues yo hago las pruebas pertinentes. Bueno, en ese momento nosotros tenemos algo muy básico dentro de nuestro nivel de juego. Es igual, nos ha servido para representar varias cosas. El día de hoy vamos a trabajar fuertemente con la programación, sobre todo con la parte de instancia de objetos. La instancia de objetos es una técnica que se utiliza en Unity para crear objetos en tiempo de ejecución. Digamos que la instancia es una pieza fundamental en los juegos, ya que nos permite generar elementos en tiempo de ejecución en cualquier momento. Cuando uno comienza a trabajar con el motor o con cualquier motor, comete errores bastante simples, pero esos errores son de alto impacto en el rendimiento del juego y es instanciar y destruir elementos del juego. Normalmente, pues esto es muy costoso para el motor y requiere
pues, memoria. Y esa memoria se va saturando y va haciendo que el juego se vea lento. O incluso si estamos trabajando en dispositivos móviles, podemos hacer que la memoria del dispositivo se consuma totalmente, se recaliente el dispositivo y se reinicie. ¿Cómo? Pues eso influye en algo con los FPS, pero digamos, tiene impacto en diferentes áreas de tanto de la lógica como en la parte del hardware, no solamente en los FPS. Entonces, hay muchas técnicas para poder solventar este problema y es hacer uso de el patrón de diseño singleton o hacer el famoso pooling de objetos en el juego. El pooling de objetos básicamente consiste en reutilizar cierta cantidad de elementos y jugar con ellos y su visibilidad. Entonces vamos a mirar un poco cómo funciona todo esto y al final pues vamos a tener en nuestra representación, obviamente, este es un ejemplo que es donde podemos tener nuestro personaje disparando, donde estamos emitiendo un disparo desde el arco. ¿Okay? El objetivo es ese, así como generamos ese disparo desde nuestra arma, nosotros también podemos generar otros elementos. Por ejemplo, si tenemos un punto de spam donde queremos que aparezcan enemigos, donde tenemos un punto de spam donde queremos que aparezcan los props de vitamina, etcétera. Entonces podemos hacerlo. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto y cómo hacemos eso tan simple. Aquí lo vemos simple, pero el código detrás de esto no es tan simple. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Lo primero que uno tiene que hacer es tener en cuenta es en qué punto se va a originar el disparo. ¿Sí? Hay modelos que son bastante sencillos de trabajar, así como hay modelos que son un poco complicados de trabajar. En este caso, este modelo que nosotros estamos usando, pues tiene una cosa bastante interesante, pero al mismo tiempo nos compromete un poco en el posicionamiento y en la instancia de esa bala. Y es que el arma está ligada por aquí a un hueso y por aquí a otro hueso, y eso digamos que puede representar dificultades al momento de crear esa instancia. Esto porque pues hay que jugar mucho con la rotación de huesos. Acá la mayoría de cosas que nosotros tenemos en un motor, en un personaje, y cuando queremos instanciar elementos tenemos que pensar bastante en la posición del hueso. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros podemos generar esos puntos donde vamos a cargar estos elementos. Ahora bien, vamos a explorar un poco la lógica de todo esto. La lógica de todo esto, pues tenemos dos versiones que se pueden utilizar. Hay una muchísimo más, digamos, no profesional, sino como más optimizada para hacer el efecto del pooling. Entonces vamos a revisar las dos. Por acá tenemos, a ver, este es el spam point. Okay. Aquí tenemos un pequeño script, el cual pues vamos a empezar a trabajar y a explicar el código. Tenemos, a ver, nosotros tenemos funciones específicas en Unity que funcionan como rutinas. Esas rutinas trabajan en modo background, es decir, son hilos que van a permitir ejecutar código de manera iterativa, teniendo en cuenta tiempos
que nosotros especifiquemos. En Unity existen estos dos elementos que son el método de invoke y el método de invoke repeat, el cual tiene pues, digamos, impactos dentro de el esquema del juego, donde invoke repeat me va a permitir invocar un método el cual me va a facilitar el proceso del llamado a funciones especiales dentro del motor. Además del invoke repeat, tenemos también nosotros las famosas corrutinas. Nosotros con las corrutinas podemos hacer este mismo proceso. Entonces, tenemos lo siguiente. El invoke repeating tiene tres argumentos. El primer argumento hace referencia a cuál es el método que deseo ejecutar durante el proceso de los llamados. El segundo argumento hace referencia en tiempo de inicio. Y el tercer argumento hace referencia como al periodo o a la tasa que se utiliza para ese instanciamiento. ¿Okay? Si nosotros creamos esto, pues obviamente lo que vamos a obtener es que nuestro prefabricado va a estar instanciándose constantemente de manera infinita. Entonces, debemos tener presente o mucho cuidado de que ese proceso de instancia se debe detener en algún momento. Entonces, ese algún momento tenemos aquí un tiempo final. Ese tiempo final es como el límite en segundos de lo que queremos esperar para que se debe cancelar el proceso del llamado repetitivo. Es decir, si yo quiero que empiece en 1 y a los 15 segundos se detenga, entonces esos 15 segundos es ese tiempo final. Y acá simplemente lo que estoy haciendo es usar la clase instanciada, ¿cierto? El cual tiene una serie de argumentos. Esos argumentos son, primero, el nombre del prefabricado que deseo cargar de manera dinámica. Segundo, la posición en la cual deseo cargar ese objeto. Y tercero, la rotación con la cual deseo que se cargue ese objeto. Aquí básicamente lo que se está haciendo es que el prefabricado se está cargando en la posición actual, es decir, en la posición de un objeto vacío que podemos utilizar como instanciador, tanto en la posición como la rotación. Entonces los elementos se van a instanciar en ese punto. Eso me va a ayudar a que el objeto vaya apareciendo de manera dinámica. Entonces, vamos a ver esto cómo funciona en la realidad. Nosotros tenemos por acá, voy a colocar por acá un objeto vacío. Por acá. Normalmente los objetos vacíos no poseen ninguna malla, ningún mesh render. Entonces Unity tiene por aquí unos iconos donde yo lo puedo marcar y por lo menos tenemos una opción para saber dónde está ubicado ese elemento. ¿Okay? Entonces, importante ponerle un nombre. Sí. Y a este objeto pues le puedo asignar el script de punto de distancia. Ahora bien, acá yo puedo decir quiero que inicie 3 segundos después de que arranque el nivel del juego. Quiero que se detenga a los 15 segundos. Y quiero que cada 3 segundos se llame el proceso de instancia. ¿Ok? Pues obviamente si esto yo le bajo, pues el proceso de instancia va a ser mucho más rápido, van a aparecer muchos más elementos. Aquí tenemos que colocar el prefabricado. Yo tengo por aquí un prefabricado, que es esta balita, voy a ponerla acá. Y esta balita contiene por acá dentro de su estructura un script que se llama forward. Vamos a hacer algo. Vamos a poner el forward en otro lado.
yo lo modifique acá. Voy a crear un nuevo objeto. Voy a crearme una esfera. Vamos a dejar esta esfera por acá. Vamos a cambiar el tamaño a esa esfera. A la mitad de esto. Entonces, vamos a definir, voy a definir un material a esa esfera, diferente a lo que tenemos acá. Entonces, vamos a tener un color base. Y por acá. Sí, claro, color. Aquí vamos a ponerle vida, qué sé yo. Listo, tenemos nuestro objeto configurado debidamente y voy a convertirlo en prefabricado. Simplemente arrastro el objeto a la carpeta que me interesa. Ya con eso queda como prefabricado. Voy a eliminarlo y luego si en el proceso de spam ya le voy a decir que quiero cargar vida dentro de sí. Entonces, viene por acá. Simplemente cuando ejecute esto, pues lo que yo podría esperar es que en los 3 segundos deberían empezar a aparecer los objetos. Entonces ahí empiezan a aparecer y aparecer y aparecer. No se mueven porque obviamente yo no les he aplicado o no le apliqué el script correspondiente a movimiento hacia adelante. Forward move, donde aquí le puedo especificar la velocidad. Vamos a decirle que 5, qué sé yo. Entonces, ahí está. Fijémonos que él está disparando hacia adentro. ¿Por qué dispara hacia adentro? Básicamente está disparando o está generando las instancias hacia adentro porque nuestro objeto tiene el eje azul, que es el forward, hacia atrás. Si yo deseo que esto cambie, pues puedo rotar este eje, sí, 80 grados. Entonces, teoría acá, ella debería, cuando se distancie, debería botar las esferas hacia donde esté yo. Entonces, deben tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con procesos de distancia, los vectores son muy importantes y los ejes. Ustedes pueden tener un gain object y si ese gain object está el eje azul mirando hacia la derecha y cuando ustedes generen, ay, pero ¿por qué me dispara hacia la derecha si pues obviamente ustedes tienen el eje invertido? Entonces, todo eso lo deben tener en cuenta al momento de distanciar. Nosotros debemos tener presentes que esas esferas se están generando y están perdurando durante el juego. Y eso va a incurrir en nuestro presupuesto de Unity, o más que Unity, del juego en su rendimiento. Venga, venga acá. Venga, venga para acá, si no, no sigo. Porque sí. Entonces, nosotros tenemos acá la posibilidad de poder controlar eso. En este momento, cada vez que se instancia, se genera un objeto llamado vida y él le pone como un alias de clon. Este clon pues básicamente está haciendo referencia a que es una copia del prefabricador original. ¿Ok? Entonces esto, digamos 4 objetos que estén por ahí en el espacio divagando, no es muy bueno para el rendimiento. Y menos si son 20, 30 o 40.
Ya si uno no va a utilizarlos más, porque es la única vez que va a suceder que aparezca, pues podemos generar un componente que nos permita destruirlos. Por acá tengo un script llamado autodestruir, donde ese autodestruir, básicamente, lo que estoy haciendo es desactivándolos. Pero bueno, esto es práctico para el pooling. Pero si yo deseo que ese objeto muera durante su proceso de juego, pues yo le digo aquí game object, incluso puedo decir aquí destroy. Game object, coma, y básicamente aquí le puedo decir el tiempo. Entonces, no, que no lo hago acá porque el invoke me lo está tomando en cuenta. Entonces, cuando se active el objeto, pues se va a invocar. Esto en el caso de que esté inactivo. Como deseo que se ejecute cuando se instancie, pues acá sí lo debo colocar dentro del stat por ahora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el onEnable y el start? Básicamente el onEnable se dispara cuando el objeto es activado, visualizado, ¿ok? En pantalla. Acá le voy a decir que por favor haga eso mismo. Control C. Poner un comentario aquí, ahora lo desactivamos. Entonces, ese script se lo puedo llegar a colocar acá en la vida. Entonces aquí yo le digo, no, venga, dele 2 segundos para que se destruya. Entonces, es lo que debería suceder es que cuando se instancia la bolita, automáticamente se va a disparar el start y va a invocar el método que se llama hideObjectPool. Y le va a pasar o se va a ejecutar en X cantidad de tiempo. Si yo le coloco 10, entonces el tiempo de vida que esa esfera va a estar en nuestro escenario va a ser de 10 segundos. Entonces todo depende del tiempo que queramos que esa esfera se conserve. ¿Ok? Si yo le doy play a esto, ahí se destruyó, a ver si alcanzamos ahí ya, a ver, ahí se destruye. Esa es la distancia que la esfera recorre y se destruye. No se vuelve a ejecutar más, ¿por qué? Porque en el punto de distancia, yo le dije que fueran 15 segundos. Entonces, cuando se cumplan esos 15 segundos de frame, desde que se ejecuta el juego, pues ya podemos volver a generar objetos. Entonces, digamos que ustedes quieren volver a invocar ese elemento porque desean generar otra secuencia de disparos, pues lo pueden hacer desde programación, pueden activarlo. ¿Ok? Eso hace referencia a lo que es la instancia. Incluso, pues uno podría llegar e indicar que esta esfera también se puede llegar a destruir cuando impacte con un muro u otra cosa. Bueno, pero eso sí ya se los dejo a ustedes como su investigación. Ahora bien, nosotros podemos imaginarnos que tenemos una torreta y esa torreta nos va a disparar X cantidad de balas
cada vez que nosotros estemos cerca de ella o que esté de manera automática disparando porque sí. Pues esto no es tan eficiente tener un enable, perdón, no, tener un destroy, porque ese destroy me va a generar muchísimo más proceso en cuanto en cuanto al consumo de memoria. Vamos a mirar si puedo hacer algo acá. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos este cuadradito. Este cuadradito hace referencia a la pila de memoria. Esa es la pila de memoria de nuestra computadora. Cada vez que se genera un objeto, entonces acá se está generando ese GainObject. Aquí puede ser un GainObject de esta forma. Aquí puede ser otro objeto X o Y. Y así sucesivamente. Aquí puedo generar otra instancia de este mismo objeto. Puedo generar otra instancia de ese objeto, etcétera. Resulta que si esos objetos quedan en ese espacio durante un tiempo, pues básicamente lo que va a suceder es que dentro de Unity existe el componente que es el recolector de basura, el Garbage Collector. Y ese Garbage Collector básicamente lo que nos va a permitir a nosotros es optimizar esas variables que no se estén usando. Incluso puede llegar y eliminar esto. Puede llegar a hacer esto. Pero nosotros no vamos a tener el control sobre esa asignación de memoria y eso va a representar un juego muy pobre en cuanto a su optimización y a su consumo de recursos. Entonces, desde este punto, pues se vuelve incontrolable el proceso de destruir objetos. Los objetos los destruimos si ya no los vamos a utilizar más. Pero como por ejemplo, una bala es un objeto reutilizable, pues nosotros no podemos estar generando 50 balas porque esas van a quedar ahí en memoria y hasta que el Garbage Collector no detecte su no uso, pues no lo va a hacer. Y el Destroy pues genera huecos y esos huecos se llenarán después. Eso es como cuando uno defragmenta un disco duro. ¿Sí? En esos huecos se guarda la información, pero va a ser mucho más demorado encontrarla. Entonces, de esa forma puede llegar a funcionar el esquema de la memoria en el juego. Ahora bien, existe algo muy importante para poder trabajar con ese tipo de cosas y es un patrón llamado el singleton. Ese patrón me va a permitir trabajar instancias, ¿cierto? Instancias controladas y el reuso de esos objetos. ¿Cómo funciona ese patrón? Por acá tenemos un ejemplo donde tenemos el patrón singleton y básicamente nosotros podemos llegar a hacer, si lo podemos llamar así, como una pila, ¿cierto? Una piscina, pool de elementos. Y esa piscina de elementos voy a empezar a tomar elementos cada cierto tiempo siempre y cuando estén activos dentro de mi, perdón, estén inactivos. Cuando están inactivos es porque están disponibles para ser usados. Entonces, básicamente, lo que hacemos acá es trabajar con un elemento que se llaman los elementos estáticos, las variables estáticas. Bueno, la definición de una variable estática, ustedes ya la conocen, la han trabajado. Entonces, ahí no vamos a tener mayor problema. Cuando definimos esa variable la definimos de tipo clase. El objeto de definir esto de tipo clase es porque voy a crear una instancia de sí misma. Y eso me va a garantizar de que siempre va a estar disponible para nosotros. Le ponemos un nombre, instancia compartida, ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Tenemos el prefabricado que me interesa instanciar. Colocamos el nombre de una lista.
las listas son estructuras de datos que me permiten almacenar información de manera dinámica. Una lista, digamos, es la versión evolucionada de los típicos arrays. Ustedes allá en sus asignaturas tuvieron que haber visto listas, diccionarios en Python, etcétera. Entonces comprenderán muy bien ese concepto. Entonces, aquí estamos definiendo una lista dentro del operador diamante, donde tenemos el tipo de dato de esa lista. Acá definimos otra variable donde voy a colocar cuántos elementos van a estar dentro de esa pila. El método await es uno de los métodos importantes dentro de Unity que, digamos, si lo miramos dentro del esquema de ejecución, miramos si por aquí un row. Si Unity quiere algo. Me acuerdo dónde está. Acá, este grafiquito es bastante interesante, donde nos da como esa posibilidad de ver cómo es ese comportamiento de la ejecución de un script en Unity. Entonces, siempre vamos a tener una inicialización. Ese es el famoso ciclo de vida. Entonces, la inicialización viene el método await y el onEnable. Por eso es que uno por lo general esos elementos los puede tener en cuenta para casos muy especiales como generar una instancia. Entonces, luego, pues hay un reset, eso lo genera el editor. Luego viene, después de que se inicializa, viene el proceso del start que forma parte también de la inicialización. Pero ojo, no se confundan, el await va primero que el start. Luego viene todo lo que es la parte de ejecución de las físicas dentro de su estructura. Tenemos acá, luego vienen la parte de los eventos y luego sí viene la parte de la lógica. Entonces aquí viene el update. Todo esto nos ayuda a nosotros a entender cómo es el proceso que tiene cada uno de esos scripts al momento de ejecutarse, el orden que se ejecuta cada uno de ellos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Les recomiendo que revisen este grafiquito, muy interesante. Puede ser que se pregunte por ahí algo del orden de ejecución en algún momento, entonces ténganlo muy presente. Ok. Entonces, como yo puedo tener una única un objeto pooling dentro de mi escenario, porque no vale la pena tener 3 pooling haciendo lo mismo, entonces pues debo cuidarme en salud. Entonces, en el await pregunto que si esta instancia es nula, y si es nula, por favor, créela. Recordemos que el this viene de la programación orientada a objetos, que significa instancia de sí misma. En caso de que este señor ya exista, pues entonces destruyo la copia que ya existe para no tener esos duplicados y tener algunos errores. Cuando se inicia el método start, básicamente lo que se va a hacer es a llenar esa piscina, porque en este momento esa lista genérica está vacía. Yo necesito poner a disposición del juego esos elementos que deseo que estén, pues digamos, ahí desactivados para el proceso. Entonces simplemente acá genero un objeto, una variable de tipo getObject temporal, la cual se va a encargar de almacenar la instancia. Ojo, esta instancia hasta ahora está quedando en el panel de jerarquía.
lo único que voy a hacer acá es desactivarlo y posteriormente sí se lo asigno a la lista. Posterior a esto, hay un método que se llama getPullObject. Básicamente este método me va a permitir obtener cualquier objeto puleable que se encuentre dentro de ese espacio y que esté disponible. Entonces, acá yo le estoy diciendo que por favor me retorne o me recorra esa piscina y verifique cuál elemento no se encuentra disponible en el panel de jerarquía. Este Active in Hierarchy básicamente lo que hace es retornarme verdadero o falso siempre y cuando un objeto esté disponible o no. Ojo, cuando hablamos de disponible es que sea activo o inactivo. Entonces, aquí hacemos un return y le digo que por favor me retorne el objeto que esté en una posición in. Puede ser la 3, la 4, la 0. Lo ideal es que pues esto mantenga un orden específico. Y aquí pues retornamos un nulo en caso de que ya se haya acabado como esa pila. Y así podemos evitar algún tipo de error. Digamos que esta es una forma de hacerlo, pero no es como tan eficiente el momento de hacerlo. Para eso existen otros métodos de trabajar. Y esos otros métodos hacen referencia con un concepto que ustedes vieron en estructuras de datos y es hacer referencia hacia las pilas y colas. Entonces, normalmente se debería utilizar una cola que me permita hacer este ejercicio. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la cola? Aquí tenemos otro script muy parecido. Lo único es que está más optimizado porque no utiliza ninguna estructura dinámica, sino utiliza la base de colas y las colas, pues digamos, son mucho más óptimas. Entonces, aquí definimos, pues obviamente, cuál es la velocidad que va a tener ese proyectil, cuál es la vida que va a tener ese proyectil dentro de nuestra instancia. Cuando hacemos el GainObject Prefab, entonces aquí hacemos referencia al punto que va a tener de disparo. El pool size, definimos la cantidad de objetos que podemos tener dentro de esa piscina. Y aquí estamos definiendo la cola. Kiwi permite definir la cola. Una cola tiene pues, varios métodos o varias operaciones que es encolar y desencolar. Cuando yo estoy encolando, significa que estoy enviando un objeto a la cola y cuando estoy desencolando, significa que lo estoy sacando de la cola. Normalmente en la práctica, cuando uno trabaja con colas, debe estar muy pendiente que en una cola se trabaja el término de FIFO, que son primeras en entrar, primeras en salir. A diferencia de una pila que es LIFO, que son últimas en entrar, primeras en salir. Entonces, aquí se está definiendo un objeto de tipo cola que me va a permitir controlar esos elementos. Aquí tenemos un spam proyectil que lo vamos a utilizar específicamente si lo revisamos por acá. Está, tienen por allá. Donde yo coloco cuál es el punto donde se debe generar esa bala. El ammo prefab es el objeto que deseo instanciar. ¿Ok? El objeto que deseo instanciar. Bien. Ahora bien, vamos a otra vez por acá. Aquí se está generando nuevamente esa variable estática del singleton. Pues acá la inicializamos en nulo. En el await, básicamente estamos preguntando que si es diferente de nulo, entonces por favor,
destruya el objeto y haga un return. Este destruye el objeto es para que no se generen copias, así como les expliqué anteriormente. Pero si esto no se cumple, continúa con la ejecución. Y aquí se hace la asignación de la clase. Este return básicamente lo que hace es salir del método y previene que siga ejecutándose. Acá luego le estoy diciendo que por favor al array le asigne la cantidad de elementos que son puleables. Es decir, si yo quiero que estén 5 disponibles, pues coloco los 5. En este punto genero la instancia. Básicamente lo que le estoy diciendo es que por favor en la posición E cree la instancia del prefabricado. En la posición vector 3.0, es decir, que cada vez que se genere va a estar en la 0000. Cuando hablamos de quaternion.identity, estamos haciendo referencia a que ese objeto que se está instanciando no va a heredar ningún tipo de rotación. Entonces, pues esto va a influir en que el objeto siempre va a salir hacia adelante. Lo otro es que si yo deseo que esto tenga algún tipo de rotación cuando se instancie, pues ahí ya hay que jugar con esos valores. Que posiblemente van a tener que hacer un pequeño ejercicio ustedes para la próxima semana. Entonces, tenemos acá la transformación, el cual se encarga de pues, obtener el padre para poder encolar y así, digamos, poner en esa lista los objetos que quiero que sean o que estén disponibles para su instancia. Y aquí básicamente lo que estoy haciendo nuevamente es ocultándolos. Entonces, teoría, esto lo que me va a permitir es, vamos a ver acá. Entonces, aquí tenemos Pool Manager y ese Pool Manager me está instanciando N cantidad de balas, donde ese Pool Manager las está agrupando. Ese paren que ustedes ven acá, este paren, lo que le está diciendo es que, oiga, esto tome como padre para esa instancia el objeto donde está el script. Entonces, como el script se encuentra dentro del Pool Manager, entonces estos van a quedar agrupaditos. ¿Ok? Me dice que hay 10 balas, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Por qué hay 10 balas? Porque acá en el pool size he colocado 10. Si coloco menos, pues él va a hacer lo propio. Coloco 5, pues él simplemente va a instanciar esas 5 balas nada más. Y vamos a tener 5 balas. Entonces, si ustedes observan el comportamiento acá, vamos a tener esa referencia. Entonces, ahí murió. Entonces, hay un problema que hay una referencia, una excepción de tipo objeto que ha sido destruido, pero no está accesible. Bueno, tenemos que revisar ahí qué es lo que está pasando con mis armas y con mis elementos. Esa es la opción número 1. Entonces, vamos a mirar cómo funciona la opción número 2. Voy a inactivar esto. Voy a sacar esto de acá. Remove. Y aquí tenemos el otro Object Pooling. Este Object Pooling, pues, va a tener acá, si yo le doy play, vamos a ver, fíjense que me genera, en el array, me genera las balas, ¿sí? Si yo le doy play, pues no me va a funcionar porque no tengo ninguna referencia o no he configurado otras cosas para la instancia. Entonces, por acá, yo reviso por acá a ver si tenemos, aquí tenemos el player shooting. Entonces, esto lo inactivo y activo este player shooting. Donde ese player shooting me va a llamar aquí el punto de distancia y aquí es donde aparece
el otro elemento, donde le estoy preguntando que si estoy oprimiendo el puntero del mouse, el botón 0 del mouse, entonces haga la instancia y haga el proceso de activación igual a true. Pues vamos a ver. Yo hice varios cambios ahí de última hora. Espero que no se haya... pasando acá. Ya entendí. Recordemos que yo hice unos pequeños cambios acá. Entonces yo no puedo destruir, ¿no? Entonces primero voy a hacer la invocación. El start, voy a comentar esto. Y acá no puedo destruir porque estoy tratando de hacer un objeto que he destruido, sino que tengo que activarlo o desactivarlo. Entonces es importante también tener en cuenta esto. Y lo más seguro es que el otro teníamos ese error también. ¿Por qué? Porque yo estaba destruyendo. Y al momento de destruir, pues estábamos vaciando la pila. Entonces es importante eso. Como hicimos estos cambios al inicio, pues eso nos puede afectar. Vamos a ver. Con este, sí, aquí tenemos solucionado el problema. A veces están generando, lo que pasa es que no tienen como fuerza las palitas, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto la velocidad de generación no la tengo, posiblemente está en cero. Vamos a mirar aquí, Google, no sé, No tiene. posiblemente sí está. Entonces, por aquí lo vi, ¿dónde está? Forward está desactivado. Sí, entonces, pues no vamos a atender nada, vamos a mirar, vamos a ver si colocamos acá. Ay, pero igual, todavía ahí nos falta bastante. Digamos que hay elementos que son mucho más óptimos que otros. A mí me gusta más la de la cola, porque es mucho más óptimo en cuanto a comportamiento. Vamos a volver a dejar el de la cola sin borrar nada. Lo único es que voy a desactivar esto. Y aquí vuelvo otra vez acá, agregar el script del pooling. Entonces, el manejador. Sí, entonces recordemos acá el prefabricado hace referencia al objeto que yo quiero que se genere, o sea, la balita. ¿Cuántos quiero? A decirle 5. El proyectil spawn, lo tengo por acá. Listo. Entonces el personaje es el que dispara. Voy a quitarle esto de acá y le activo el ammo shooter para decirle que la velocidad de la bala es de 50 y decirle que un tiempo de recarga es 0,1. Pues ese tiempo de recarga me va a garantizar de que cuando yo presione no se generen como de manera ráfagas, ¿sí? Que se emitan una a una. Eso es lo que se está sucediendo acá. Vamos a mirar si... A ver, ¿dónde está por acá? Entonces, fijémonos que acá están las 5. Si yo disparo, fíjense que ya no se me borran. Anteriormente se me estaban destruyendo y obteníamos el código de destrucción. Entonces, si yo hago acá, miren, él sigue como la cola. Si ustedes se dan cuenta del comportamiento acá, y esto hace que nuestros elementos sean mucho más eficientes. Yo puedo tener 10 enemigos y esos 10 enemigos utilizar esta cola o esta pila. Y al utilizar esta pila, el juego va a ser mucho más óptimo. Ustedes imaginan 10 enemigos disparando 3, 4 balas al tiempo, y ya no serían un objeto, sino 30. Y eso puede hacer que el rendimiento de nuestro juego se caiga. Entonces, para eso se utiliza este esquema de pool. Ustedes notaron acá algo bastante interesante.
que cuando yo ejecuto el juego, le doy clic acá. Se va hacia la derecha. Se va hacia adelante. Qué suerte. Shooting, esto lo voy a desactivar. Esto lo voy a desactivar. Fíjense que el puntero del mouse oculto. Sí, digamos que esa es una práctica que se maneja bastante en los juegos, ¿no? Que el puntero del mouse no esté disponible, que únicamente esté disponible No, mira. cuando yo lo active, es decir, con un escape o una mira, ¿sí? Pero bueno, la mira es mucho más práctica en los juegos de primera persona, ¿sí? Que la mira la controlamos con una cámara. Entonces, aquí la cosa pues es diferente. Entonces, tenemos nuestro robotcito hay que disparar locamente. ¿Cómo hago para ocultar ese puntero? A ver. Por acá en los scripts. A ver, ¿dónde es que lo tengo? No, pero estoy- Shoot. Ese me perdió. ¿Dónde es que tengo ese señor? Try movement. Reloaded. Ah, carajo. Ay, a ver, creo que es por acá. Sí, aquí está. Aquí está. Entonces, resulta que para poder manipular ese cursor o ese puntero, yo tengo dos opciones. La primera, cursor visible, verdadero o falso, dependiendo del valor. Si yo lo coloco falso, pues evidentemente el cursor se va a ocultar. Pero ojo, así el cursor está oculto, si yo lo muevo, pues él se va a mover. Y cuando lo vuelvo a visualizar, pues eso va a generar de que no me pierda porque no encuentro el cursor. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es bloquearlo. ¿Para qué? Para que siempre aparezca en un punto específico. En este caso, estamos usando el modo de cursor.lock, que me va a permitir que el cursor esté bloqueado en el centro de la pantalla. Eso quiere decir que cuando lo vuelva a activar, pues el cursor va a estar en la mitad de la pantalla. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Si yo quiero, por ejemplo, es muy típico que yo esté jugando acá y hago pausa en el juego. Listo, salió la UI, pero el cursor sigue oculto. Yo no voy a poder darle aceptar ni nada, no voy a poder garantizar. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Volver a activar el cursor. Pero es muy importante que también manejemos además de la visibilidad del cursor, el modo donde va a estar ese cursor. Entonces, acá si yo lo quiero mostrar nuevamente, aquí lo que voy a hacer es darle confinado. Entonces, ese confinado me va a permitir que el cursor vuelva a aparecer y está disponible para poderse mover. ¿Okay? Entonces, importante tenerlo en cuenta. Entonces, jóvenes, como se acaban de dar cuenta, hemos trabajado cosas muy importantes dentro del juego y que ustedes las van a utilizar. La primera, destrucción. Bueno, esto sería más bien como el autodesactivación del objeto, no es un autodestroy, porque no estamos manejando el destroy. De igual manera, aquí les voy a dejar comentado esto, para que lo tengan presente. Tenemos un forward, tenemos el object pooling, etcétera. Entonces,
van a hacer un trabajo para la siguiente semana. Igual ahorita van a trabajar en su proyecto y lo mismo el día jueves. Eso sí ya, si tienen requerimiento de usar los equipos para hacer la actividad, pues ustedes verán si aprovechan ese tiempo para hacer el taller o algo. ¿Qué van a hacer? Nosotros hemos trabajado dentro de nuestros talleres recoger elementos, pero esos elementos los hemos colocado nosotros de manera estática. Entonces, ahora vamos a hacer de que esos objetos aparezcan de manera dinámica en un pooling, ¿ok? Y al aparecer de manera dinámica, vamos a hacer que aparezcan en un área específica de trabajo, ¿sí? Entonces, en todo esto. No, que no vaya a pasar como esta esferita que tenemos un único punto de instancia. Entonces, ténganlo presente. Entonces, normalmente uno cuando hace esto, más o menos, así les doy como una pista de lo que pueden hacer, es tener una referencia de mi espacio. Por ejemplo, si yo tengo este segmento, yo digo, necesito aprovechar esta área y en esta área hacer la instancia de los objetos. Entonces yo podría decir, voy a crearme un objeto vacío, simplemente de prueba, lo coloco por acá. Entonces yo sé que en este punto ese objeto está vacío, está en la posición 0, 3, 1, 1, menos 17. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la posición. Entonces, yo quiero establecer el otro punto que sea como por acá. Yo le digo, está en la 17. Entonces, recuerden que hay una posibilidad de utilizar un método muy interesante en Unity, que por acá, si lo tengo, estás. Acá. Recuerden que nosotros tenemos algo que se llama random range. Esta es una pista. Donde es el random range, yo puedo especificar los valores. Aquí le estoy diciendo, oiga, yo necesito que genere el ángulo de rotación en la posición 0 y aleatoriamente en la posición Y, porque la idea es que con esto yo pueda distanciar un personaje y él no salga siempre en la misma dirección, sino que a medida que distancie, pues rote su dirección y a partir de ahí, pues se mueva. Esto lo vamos a utilizar más adelante para inteligencia artificial. Y les estoy diciendo en la posición 0. Entonces, ustedes necesitan tener muy presente ese rango que yo les acabo de mostrar con esta función. Entonces, yo sé que mi rango es de un punto a otro en largo. Entonces, yo digo, bueno, ¿y cuánto tiene esto de ancho? Y digo, bueno, esto tiene de ancho tanto y tanto en esto. Entonces, yo necesito que entre esos rangos me aparezcan los objetos. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Van a hacer ese spam y lo van a poner disponible para que funcione. Y obviamente, pues, cuando yo recoja los objetos, no le puedo decir que me los cuente, simplemente que sigan apareciendo. Es decir, si yo ya recogí todos los elementos que están dentro del escenario, pues después de un tiempo vuelvan a aparecer. ¿Ok? Recuerden que todo eso lo estábamos manejando con el invoke repeating, etcétera, que nos puede servir.
recuerden mirar el pooling. En este pooling podemos también trabajar esos objetos, ¿ok? Yo puedo tener un pooling para un objeto, otro pooling para otro objeto y eso me va a ayudar, ¿ok? Me va a ayudar. Porque yo puedo tener ese objeto en diferentes posiciones a medida que yo lo voy cogiendo. ¿Listo? Entonces, el secreto también está en usar el pooling. Entonces, este pooling lo van a tener que reutilizar. No solamente, pues acá yo le puse que para manejador de munición, pero ustedes lo pueden poner para crear otro pooling para otro tipo de cosas. Por cada objeto uno puede tener un manejador. Lo único es que no va a poder tener dos pooling para el mismo. ¿Ok? Es decir, yo no puedo tener otro pooling o otro singleton de Ammo Prefab, o perdón, de Ammo Manager. ¿Por qué? Porque el mismo código automáticamente me está diciendo, oye, pero usted tiene uno, ¿para qué va a usar otro? Entonces, importante esto, que deben, por cada objeto que instancien, pues van a tener que tener esto. Mucho cuidado. Aquí es donde yo hago el proceso de instancia. Aquí es donde yo le indico en qué posición quiero que se instancie esos objetos. Mire, aquí dice vector 3. Entonces ustedes allá dirán, bueno, si el profesor pone vector 3, ¿qué debo colocar? Entonces aquí es donde está el truquito. ¿Ok? Ahí es donde está el truque y donde lo deben manipular. Entonces, eso es para la próxima semana, ese tallercito. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de todo lo que estuvimos trabajando, de cada uno de los elementos que estuvimos mirando.